Y Pastor José y su amado hermano, pastor, el tiempo ha llegado. Los hijos de la familia pastoral, el tiempo ha llegado. ¿Hasta cuándo vamos a estar debajo de 4 paredes, debajo de un techo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en una casa del Señor muy cómodos? El Señor nos reta hoy: salid al campo. Salid al campo, porque yo quiero hablar allí. Con tu preciosa unción. Yo conozco a la iglesia Linaje de Dios. Ustedes son hombres y mujeres que tienen pasión por y para Dios. Y no se preocupen, yo estoy seguro que no van a preocupar de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, qué pasará con mi negocio, con mi familia. Encomiéndalo, déjalos todo. Ellos están en la mano del Señor. La casa nadie tocará, el vehículo nadie tocará, el negocio nadie tocará, porque Dios no ha dado permiso a nadie. Si ustedes están en la empresa del reino de los cielos, trabajando, testificando, sembrando semillas, Él lo bendecirá por añadiduras. Gracias, Espíritu Santo, con tu poder. Wow. Llena esa unción sobre esta congregación. Llene con esa unción sobre mis pastores que están en este lugar. Abrace a su hermano, dile: hermano pastor, usted está lleno de unción. Con tu preciosa unción. No necesitamos ninguna otra cosa más que el poder y la unción del Espíritu Santo. No es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad, no es nuestro nombre ni apellido, no es nuestra categoría. Es el poder, la presencia del Espíritu Santo. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Diga al Señor a esta comunidad: purifícame, lávame, renuévame. Vamos, iglesia del Señor Jesucristo. Señor, te quiero conocer. Pátalo alto. Ven, Espíritu, ven y llena este lugar con tu preciosa unción. Clame por pátalo alto y dilo: ven, Espíritu, ven. Fuerte en alta voz. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya. Ay, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Santo, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Abrácele con los dos brazos a la persona que está a su lado y dile: mantén en esa comunión con el Espíritu Santo. Mantén. Mantén. Mantén, Cecitar, mantén. Mantén la familia, linaje de Dios, mantén.
No es difícil traer la presencia de Dios para que se manifieste en medio de su congregación. ¿Sabe cuál es lo difícil? Lo difícil es mantener en esa unción, en esa comunión. Pero cada vez que usted clama, bendito sea el Señor, Él está para consolarte, Él está para fortalecerte, para reavivarte, Él está para aumentarte con más poder. Y que sigan los pastores predicando el evangelio, y que sigan las familias sirviendo al Señor, y que terminen diciendo a la familia, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendiciones, buenas noches. Tomen asiento, por favor. Aleluya. Los que trajeron la palabra del Señor, querido pastor, muchas gracias. Que hace un instante ya tuvimos la oportunidad de leer la palabra. Gracias, mi querido pastor José, mi querida sierva Margarita, mi querido pastor también. Qué bueno es que los dos hermanos son pastores. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Qué bueno verlos y así servir al Señor. Esta preciosa noche, si ustedes me regalan un poquito más de silencio y atención, vamos a compartir la palabra lo más rápido posible. Y es más, el Señor ya dijo e hizo lo que tenía que decir y hacer. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 12 al 16. Donde la palabra del Señor nos dio una oportunidad de poder revisar esta historia tan real, al mismo tiempo tan temeroso, sorprendente, y donde hemos colocado cómo buscar la presencia de Dios. Cuando pude ver aquí un muro de la colocación de unos ladrillos, cuando Pastor José mencionó unas palabras tan importantes de que vamos a predicar el evangelio en algunas comunidades y el diablo tiene que conocer que el evangelio vive, claro que sí. La decisión de la iglesia del Señor Jesucristo, la decisión del mismo Señor Jesucristo, la decisión de todos los pastores, ministros del Señor Jesucristo, es que nosotros, como portadores de la presencia de Dios, estemos donde estemos y con quien estemos, nunca dejemos de callar. Nunca dejemos que la congregación, que la sociedad, que la comunidad, que el ser humano nunca deje de escuchar de que la única solución, el único remedio, la única viabilidad, sea para cualquier cosa, se llama Dios Todopoderoso y nadie más. ¿Estamos aquí? Cuando usted lee la palabra en el libro del Éxodo, capítulo 33, Moisés ya se encuentra casi en medio tiempo de peregrinación. Dios lo había llamado a este gran hombre esforzado y valiente, y después de haberlo confrontado y enfrentado con cuantas adversidades, Moisés, por el poder de Dios, usado con el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios, respaldado con la presencia del Omnipotente, logra, bendito Dios, cruzar el Mar Rojo, logra caminar la media parte del desierto, pero sin embargo aquí hay un puente de quiebre.
Moisés es convocado por Dios a tener un encuentro a solas con el Señor, a tener una reunión privada con el Señor. Moisés se ausenta del medio del pueblo de Israel durante 40 días. Cuanto antes había dado la advertencia diciendo: nunca, jamás se aparten de los pensamientos, de la presencia, del amor, de la misericordia y de la integridad de Dios. Mantén fiel. Pero al pasar los 40 días y 40 noches, mientras el siervo Moisés platica, dialoga, escucha la palabra de Dios, algo pasaba en la tierra. Siendo su hermano Aarón presente, siendo su hermana María presente, siendo un líder, un discípulo presente llamado Josué, y ellos, por tanta insistencia, hasta incluso por tanta amenaza, ayudan a construir un becerro de oro. Mientras ya cuando termina esa reunión solemne entre Moisés y Dios, de conversar cara a cara con Dios, y les entrega el Señor Dios Todopoderoso el Torá o el gran mandamiento del Señor, y le dice: entrégueselos, lléveselos a la tierra, porque de esto vivirán, por esto vivirán, y a esto tendrán que obedecer. Viene Moisés a la tierra con la tabla que obtenía el mandato de Dios, y cuando aproximaba a ver a la tierra y encuentra escuchar unas cuantas bullas. Mientras acercaba a este hombre de Dios, Moisés, o Moshe, el sacado del agua, alcanza a ver a hombres y a mujeres que estaban haciendo, adorando a un becerro de oro. Hermanos amados, queridos siervos de siervas, ¿qué necesitamos de escuchar esta preciosa noche? Todos necesitamos un cambio. Todos necesitamos ver una sociedad con una vida saludable. Necesitamos ver un Ecuador lindo y hermoso y bendecido. Necesitamos conocer a nuestras autoridades íntegros, transparentes, disciplinados, respetuosos, honestos. Necesitamos demostrar nosotros como iglesia, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que resplandezca con la luz del evangelio, una iglesia que seamos ejemplos visibles como una ciudad asentada sobre un monte alto, una iglesia que demos sabor como la sal de la tierra, mis amados hermanos. La gran preocupación de este pecador es: ¿pero por qué Ecuador está como está? ¿Por qué Ecuador hoy está considerado como uno de los países más corruptos, más temibles? Ya los extranjeros no quieren visitar, el turismo nacional está yendo de quiebra cada día, la situación económica está en pésimas condiciones cada día. Entre las autoridades debajo de cúpula del gobierno se odian, se mofan, se asesinan, secuestran, traicionan. Oiga, no hay cómo vivir en nuestro querido país llamado Ecuador. ¿Qué está pasando con Ecuador y sus moradores? La conclusión es fácil de entender. Escúchame, pueblo de Tungurahua, pueblo de Orellana, pueblo de Sucumbíos, pueblo de Chimborazo, Pichincha y todo el mundo.
es que Ecuador, me duele decir, pero tengo que decir, el 85% de los ecuatorianos se han apartado de Dios. ¿Qué ha pasado con Ecuador? Se apartó de Dios. ¿Cómo, estimado pastor? ¿Cómo puedo ver lo que se ha apartado de Dios el ser humano? Claro, el comerciante, cuando todavía no tenía una buena influencia económica, yo solía ver, hasta oraba doblando rodillas: Señor, ayúdame, bendíceme, Señor Padre de la gloria, ayude a fluir este negocio. Como mi Dios es tan soberano, tan amable y tan fiel, Dios dijo: muy bien, les voy a bendecir, les voy a ayudar, les voy a dar, y se los dio. Pero el hombre tan terco, el hombre tan rebelde, en vez de seguir amando, en vez de seguir sirviendo al Dios de las bendiciones, el hombre ha comenzado a servir ahora a las bendiciones de Dios. Ahí está el problema. No sé, por acá, por la provincia de Tungurahua, antes de tener un vehículo, a pie eran fiel. 6 de la mañana, ahí estaba en la casa de Dios. 9 de la mañana inicia el culto, faltando 10 estaba en la casa de Dios, sudadito, con un bastoncito, con algo más. Pero hoy ya ni siquiera viene. Hoy se justifican: a lo pastor, no tengo tiempo. A lo pastor, por favor, estoy yendo a arreglar mi carro porque mañana tengo que viajar. A lo pastor, mi esposa está enferma. A lo pastor, mi papá me dice que vaya y visite, estoy yendo a visitar. Por eso la situación está como está Ecuador. Pero me gusta ver esta preciosa noche, me gustó. Dios ha convocado a este lugar, a nosotros, por su gracia y por su misericordia. Gracias, querido pastor José, por tener ese corazón tan sensible. Gracias, querida sierva del Señor Margarita de Caiza. Sé que ustedes dos primeramente, o a lo mejor primero en el corazón de José, Dios dijo: levántate, yo tengo este plan, yo tengo este proyecto. Converse con su amada, converse con su hermano, converse con su equipo. Yo quiero que ustedes vayan y prediquen y digan la verdad a la comunidad de Patalo Alto, y convoque de todos los sectores y dígale allí lo que yo quiero decir. Eso es lo que está pasando en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre. Entonces, ¿cuál es el pensar de Dios para Patalo Alto? Número 1, primero tienes que entender: Dios tiene que querer hacer presente lo que Él quiere. A Dios, queridos pastores, nadie podemos obligar. Dios tomará su propia decisión. Si quiere estar aquí, Él va a estar. Y si Él toma la decisión de que Él no quiere estar aquí, por más que lloremos, por más que gritemos, Él no va a estar aquí. Pero bendito sea el Señor para Patalo Alto. Alabado sea Dios. Dios, esta preciosa noche, así como en los días de Moisés, cuando vio Moisés a esa multitud adorando a ese Dios de barro, entonces el mismo Moisés por un momento se molestó, se enojó y le botó la piedra a la tabla del mandato de Dios, y se terminó. Pero por otro momento, el mismo Dios
colocó en el corazón ese corazón pasivo, ese corazón de amor, de misericordia. Y al mismo Dios, el mismo Moisés, que hace unos minutos o días había conversado cara a cara, mientras que su hermano Aarón, aún siendo, hermanos, el fundador del ministerio sacerdotal, no conversaba cara a cara como Moisés. Con Aarón Dios conversaba, o Yahweh, Jehová, conversaba de manera temporal, en ocasiones especiales, incluso hasta en sueños nada más. Pero con Moisés conversaba cara a cara. Y el mismo Moisés con el mismo Dios, Moisés ruega a Dios y le dice, ¿sabe qué le dijo Moisés? Señor, ten misericordia. Te ruego, escuche, te ruego que muestres tu gloria, porque esta gente no conoce tu presencia, no conoce tu santidad, no conoce tu lealtad. Por lo tanto, por tanta ignorancia pudieron construir este becerro de oro. Y Salmo 115, David compagina y concuerda y dice: tienen boca y no hablan, tienen mano, no palpan, tienen pies, no caminan. ¿Cómo han de alabar a Dios? El Dios que alaba Patalo Alto, el Dios que alaba Sucumbíos, el Dios que alaba José Caiza allá en Santa Elena, es un Dios que vive, es un Dios que mueve, es un Dios que pelea por sus hijos, es un Dios que tomó la decisión de amar. Esta noche tomó la decisión de querer perdonar todos los pecados de la comunidad de Patalo Alto en el nombre de Jesús. Y a su nombre. ¿Cuál es la decisión del Señor para esta noche? Perdonar nuestros pecados. Hasta mi pecado. Pastores, ¿ustedes pecan o ya no pecan? Sí pecamos. Sí pecamos. Y el Señor esta noche dice: te voy a perdonar. Wow. Y el Señor esta noche dice: aunque ustedes se acordarán, ayer pequé, pero Dios me perdona, pero yo no voy a volver a recordar, porque yo perdono una sola vez y para siempre, en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Dile a la persona que está a su lado, dile: usted alcanzó el perdón de Dios. Tienes perdón de Dios, mis hermanos. Aleluya. Pero ¿qué necesitó aquel pueblo que estaban adorando a ese becerro de oro? Que necesitó que alguien intercediera por ellos. Aquel alguien, ¿quién fue? Moisés. Y esta noche, Josecito, muchas felicitaciones. La semilla va a quedar sembrado. Y por la fe que usted tiene, de aquel próximo año, no sé en qué tiempo usted volverá a ser más grande que esta fiesta. Separará 2 carpas, muy poco 2 carpas, porque Patalo Alto tiene que conocer que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún demonio podrá impedir cuando vienen las buenas nuevas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a su nombre. Pero para ello nosotros vayamos asumiendo una responsabilidad. Vayamos llevando, retornemos a nuestros hogares asumiendo una responsabilidad. Y esa responsabilidad va a ser que nunca dejemos de interceder por Patalo Alto. Y con nuestras oraciones, seguro que Patalo Alto será 100% para Cristo de la gloria. Yo lo creo, yo no sé usted, yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo que Patalo Alto y los que estamos aquí necesitamos algo para encontrar con aquel Dios. Y si Él nos da una oportunidad, ¿qué necesitamos hacer? Oiga, querido hermano, antes que se duerma, ¿qué es lo que necesitamos hacer?
hay un factor tan importante y su nombre se llama: el ser humano necesita hacer el arrepentimiento. ¿Qué necesitamos hacer? El arrepentimiento. Amada esposa, que usted se portó un poquito medio mal con su amado, arrepiéntese, para que las alabanzas lleguen a la misma presencia de Dios. Todos necesitamos hacer el acto de arrepentimiento. Oiga, Moisés es criticado y murmurado por su propia hermana María o Miriam. Séfora, esposa amada de Moisés, quizás era un poquito más oscuro que mi persona. Y su hermana María, la hermana de Moisés, le dice, conversa con su hermano Aarón, dice: yo no estoy de acuerdo, Aarón, yo no estoy de acuerdo que mi hermano Moisés se case con esa morena. No estoy de acuerdo que venga al seno de nuestra familia una morena. ¿Está de acuerdo usted, Aarón? Si usted no está de acuerdo, pues ¿qué más? No pasó más de unos minutos, apenas que terminó a murmurar y criticar, esa mujer llamada María o Miriam se quedó leprosa. Y por causa de la lepra, María tuvo que ser echada afuera del campamento por un total de 7 días. Cuando usted critica, se estanca el ministerio. Cuando usted murmura, se detiene el ministerio. Cuando usted es una mujer, un hombre chismosa y chismoso, el ministerio se detiene, se pierde el tiempo. Y hasta que el mismo Moisés, alguien que está embarazada ahorita, si no tiene todavía el nombre, tenga la bondad de colocar el nombre Moisés. Nuevamente Moisés ve a su hermana que está totalmente leprada, que no podían acercar, tenían que pasarse 50 metros lejos, porque si es que usted se acercaba, esa lepra contagiaba. Pero Moisés, qué carisma, qué presencia del Señor en Moisés. Y Moisés se puso frente a frente con María, y lo que hizo es intercedió, clamó a Dios diciendo: perdone nuestros pecados, porque locamente la gente se peca ante ti. Cuando Moisés intercedió a Dios, se fue, la mujer se quedó limpia y la lepra se fue. Cuando usted ora, aleluya, la iglesia se levanta. Cuando usted intercede, la enfermedad se va. Cuando usted clama por la expansión del evangelio, hay más conversiones, hay más sanidad, hay más libertad. Pero cuando usted no ora, cuando usted no dobla rodilla, no hay nada. Una iglesia de mero religión. El poder de la salvación, el poder de la redención, el poder de la liberación, sanidad y divina se encuentra en la oración. Alaben a mi Rey en esta preciosa noche. Entonces la oración se hace, el arrepentimiento se combina con la oración. ¿Y el arrepentimiento qué significa, pastor? El arrepentimiento es un cambio de actitud. Patalo alto, Josecito Caiza. Va a haber un gran cambio. Una iglesia tremenda físicamente. El arrebatamiento de la iglesia, bendito como su palabra lo dice, Él quiere ver que todos se procedan a la salvación. Y Patalo Alto está en la lista, en la gran nómina de que será una de las iglesias más grandes de esta provincia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
¿Cuántos alaban al Rey? Pero necesitan ¿qué? Arrepentirse. Yo cuando era niño, mi abuelita decía: acá está la Virgen María, tienes que rezar a esa Virgen. Virgen María, Madre de Dios, toma todo el caldo, déjeme el arroz. Cuando me dolía la cabeza, ya está Virgen de Dolores, vaya, corra donde Dolores. Cargado, hundido en las religiones por falta del conocimiento de la palabra, comiendo, tragando mentiras del diablo. Pero cuando acepté al Señor Jesucristo a los 8 añitos, desde ese tiempo, desde ese momento, desde ese día, desde esa hora, desde esa noche, puedo gritar, puedo decir la verdad. Ninguna religión puede decir la verdad. Solamente Jesucristo es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y a su nombre, queridos hermanos de medio de comunicación, los que están oyendo, escuchando y viendo esta noche, no hay ningún intermediador. No hay ningún purgatorio. Si los naturistas dicen púrguese, ni físicamente no purgan en vida, peor cuando ya está muerto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos están aquí? Alabado Dios. Para cerrar este mensaje, wow, ¿qué más significa en el Éxodo 33? Bendito sea el Señor. No debemos buscar a Dios para que nos dé bendición. Mucha gente buscan a Dios para que les dé la bendición. Quiero carro, Señor, quiero casa. Las chicas buscan: Señor, yo quiero un colorado, ojos azules, Padre. Usted no necesita buscar a Dios para que te dé. Usted necesita, si desea buscar a Dios, tiene que buscar a Él por lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo que Él es poderoso, victorioso y valiente. Por lo que Él es capaz de resucitar de la misma tumba del muerto en el nombre de Jesús. Usted ama, busque a Dios por lo que Él es poderoso, maravilloso, soberano, misericordioso. Nunca diga: Señor, necesitamos un carrito para la iglesia. Señor, hermanito, necesitamos esta ayuda, papá. Bendígame, cuídeme, consuéleme. Ya andan con síndrome de las ovejas, solo con me. Créele en el Señor, a Él Dios por lo que Él es. Aquel Él es, aquel ser que es, nos ha dicho en su palabra, registra. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Me gusta preguntar para usted: ¿qué es el reino de Dios? Para usted, ¿qué es la justicia? Y luego, las cosas os vendrán. ¿Cómo vendrán? Por, no dice con ni en, por añadiduras. ¿Cuántos alaban al Señor? Wow. Jovencito, señorita, ya tienes 30 años, 33 años. Ay, nadie me quiere. Voy a colocarme una camiseta estampada que diga: al que viene a mí yo no le echo afuera. Y atrás que diga: ten misericordia de mí. No te apresures. Créele en aquel Dios, porque Él es poderoso. Ese Dios tan precioso, tan maravilloso, ya tiene constado su nombre. Será 2027, será 2028, será 2029. Viene porque viene. No está en tu mente. Mejor que no esté en tu mente, pero sí está
en la mentalidad, en la proyección de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí está. Josecito vino no sé qué noche acá para las 11 de la noche. Señor gobierno comunitario, señor presidente. José no vino porque él quiso venir. Vino porque estaba en los planes, en los proyectos de Dios. Y el próximo año, Josecito, yo de usted no me dudo. Ya me estoy imaginando, voy a traer de Perú. A José le gusta mucho el música huayno, los peruanos. No me rendiré. Eso siervo le impacta a José. Y sé que el próximo año recomendemos a José que esta carpa está pequeña. Va a haber una cosecha de almas. Porque usted no va a pedir, dame almas. Las almas le pertenecen a Dios. Solamente nosotros vamos a venir lo que dice que Él dice que diga, y eso no más. Y quien se encarga es el mismo Dios. ¿Cuántos están aquí en esta preciosa noche? Aleluya. Despiértele con fuerte aplauso a la persona que está medio dormido a su lado. Y me despido con esto. Oiga, los verdaderos buscadores de Dios, ¿sabe cómo debemos ser? Gracias. Debemos ser humildes. Wow. Moisés fue manso y humilde. No dice menso, sino manso. Pregúntele a la persona que está a su lado, con toda la educación y respeto que él se merece o ella se merece, ¿cuál es tu conducta? Dile. Las esposas conocen, amadas hermanas, usted conoce, la esposita conoces a su esposo. ¿Su esposito es manso o menso? Los mansos son los que tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y los mensos son los que contrapuntean. En este caso, el que tiene amor es el manso, pero el que no tiene amor es el menso. El que odia, el que critica, el perezoso, el impuntual, es impuntual por menso. Ay, 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 se cayó por ahí la palabra. ¿Cuántos están aquí? La iglesia, la puerta de la iglesia, cuando el culto se comienza a 8 de la mañana, 7 de la mañana, debe estar abierta. Las hermanitas del coro, faltando 15 para el inicio del culto, debe estar listas. Y si usted hace así, es mansita mi sierva amada. Su esposito te da con amor. Pero si usted es impuntual, retrasada, ay, 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 ¿qué es entonces? Vaya conociendo. Pero bendito sea Dios, la gente de Pátalo Alto, la gente, la familia, quienes están aquí, hemos venido para decir: Señor, llénanos con ese espíritu de humildad, de sencillez. Quiero decir, el que tiene riqueza, compórtese como que no tuviese nada. El que es profesional, tenga la amabilidad, cuelgue la cartilla o la credencial afuera. Acá todos somos uno. No tenemos el mérito más alto, el mérito más bajo. En la presencia de Dios, todos somos la misma persona en el nombre de Jesús. Y a su nombre, señor doctor, señor ingeniero, señor filósofo, sociólogo, político, si usted necesita crecer, multiplicar, influenciar más, agáchese más, sé más humilde, sé más sencillo. Señores pastores, si nosotros queremos tener bastante miembros para la gloria de Dios, seamos más humildes y aprendamos a relacionar con los pecadores.
Jesús se sentó entre los pecadores. Deja que un borracho venga y descanse aquí, si es posible, un rato, y llore con el borracho. Deja que algún borracho llegue y le deje sembrando un montón de mocos y babas. A mí me ha tocado vivir, porque una mujer vino puesto una minifalda, y el llamado Ujieres, su servidor, estaba en la puerta de la iglesia. La mujer de minifalda vino con una blusa escotada, vino porque no había hallado paz ni amor en ningún lado. Pero alguien dijo: vaya, la iglesita que está allá en la esquina, ahí hay amor, ahí predican del amor, ahí seguro que van a brindar el amor. Vaya. Y esa mujer tan quebrantada, tan mal usada, abusada, se fue y dijo: ¿puedo entrar a la iglesia, por favor? Y los Ujieres dijeron: no, este lugar no es para los de minifalda, no es para las de blusa escotada, esto es para los santos. Y esa mujer lloró amargamente y cantó: ¿dónde está el amor que predican? ¿Dónde está el amor que resucitan muertos, que salvan y perdonan al pecador? Pastores, pastores, no seamos, hermanos amados pastores, no seamos indiferentes. Si queremos ganar más almas, abracemos a los pecadores. Vamos a los prostíbulos, no a ver lo que tienes, sino a predicar el evangelio. Para eso hemos sido llamados, hermanos. Predique la palabra a los de tiro fijo. 3 sábados he tenido en mi congregación que están monitoreando unos señores motorizados. Mis servidores han dicho: pastor, no salgas o no venga, porque te están preguntando por su nombre. Si en Santa Elena ya pasó con el pastor, que José ya sabe, de pronto con nosotros también. Le dije: por favor, traiga a todos los Ujieres y dile a ellos que ingrese adentro y que vea lo que tengan que ver, porque es con ellos tenemos que sentar a predicar la palabra del evangelio. Hoy, Josecito, muchas gracias por este precioso tiempo. Patalo Alto ha empezado a buscar la presencia de Dios. Los 2 hermanos pastores, algo que me nació en mi corazón y no voy a dejarme callado esto: hay que sembrar lágrimas, José. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Regálenme una gota de lágrimas en este lugar, hermanos. Sacar almas del mismo infierno no es fácil. Quitar las almas de las mismas garras de Satanás no es fácil. Necesita que nuestras rodillas estén, hermanos, encallados como del Pablo. Necesitamos recibir en un solo día, como Pablo, 40 menos 1, 39 azotes. 13 azotes en el pecho, 13 azotes en la espalda y 13 a los otros 2 costados. Por favor, hoy muchas veces presentamos un evangelio live. No. Usted, hermana, no venga por especial, que cuando no hace cantar se pone molesta. Por gusto ensayamos. ¿Y qué tal si hoy termino y oramos, nos vamos rápido a la casa? Wow. Queridos siervos, puestos de pie, mis hermanos, y a su nombre, ¿qué venimos a hacer acá? Buscar la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos? Buscar la presencia de Dios. No podemos obligar a Dios, Él tomará la decisión. ¿Qué más necesitamos para buscar la presencia de Dios? Arrepentirnos. José, César, todos pecamos con pensar, con sentir, con mirar y hasta con actuar.
¿Qué más necesitamos para ser unos verdaderos buscadores de la presencia del Señor? Aleluya. No dejar de orar, interceder. Así vamos a conquistar tierras en el nombre de Jesús. Regálame un fondo musical, algún siervo por acá. Esta preciosa noche yo ando con hambre y sed de la nueva generación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros los adultos, con todo el respeto que todos merecemos, yo acepté a Cristo en el año 84. Mire cuántos años ha pasado. Ya somos maduros espiritualmente. Pero hay gente joven. Recientemente alguien me dijo: pastor, predícame a mí. Yo tengo, mi papá es pastor de la iglesia, pero nunca me predica a mí. Yo quiero que tú me prediques. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas tienen buenos proyectos, buenas visiones, buenos anhelos? Felicitaciones por ello. Siempre lleva el balance cristiano. El balance es que procures en el ámbito espiritual, pero también esté bien en el ámbito social. Porque Dios te trajo a este mundo no para que mendigues el pan a nadie. ¿Necesitas vivir bendecido? Claro que sí. Solamente sujétese y sométase a Dios. Busque su presencia y las bendiciones te buscarán. Nosotros vivimos diferente. Nosotros nunca buscamos la bendición. ¿Qué hacemos entonces? Las bendiciones buscan a nosotros. Nunca buscamos trabajo. El trabajo busca a nosotros. Lo que sí buscamos es al Dios de todo. Esta preciosa noche, cierren sus ojitos. Aleluya. Santo, santo, santo. Tu palabra ha sido predicada en esta comunidad, papá. Pero para los que vinieron a buscar tu presencia, oh Jesús, Santo, mientras los siervos oran, las almas se salvan. Esta preciosa noche yo quiero invitarles acá a este lugar, a muchos jóvenes, a muchas señoritas que tienen buenos proyectos, buenas visiones. Alguien está pensando ser un verdadero adorador de Dios. Necesito estudiar música. Perfecto, felicitaciones. Alguien está anhelando ser un buen arquitecto, un buen ingeniero. Excelente idea. Porque el Señor se sirve en dos ámbitos: en el ámbito espiritual y en el ámbito social. Especialmente los jóvenes que vinieron de la costa. Ya esta semana que viene empiezan las clases. Yo quiero empezar esta noche. Quiero bendecir con una oración, con una intercesión por ustedes, Juventud de Santa Elena y Libertad Salinas. Si está aquí usted, corra, deje su sitio, corra. Yo quiero orar por ti. Aleluya, bendito Señor. Santo. Jóvenes visionarios, señoritas que tienen anhelos, deseos de amar, de servir, Él está aquí. Él dice: venid todos los que estáis trabajados, cargados y cansados, yo os lo haré descansar. Ven, ven, ven. Aleluya. La juventud de Santa Elena, de Libertad, del linaje de Dios, yo quiero invitarles acá en el nombre de Jesús. Josecito caminará unos cuantos kilómetros, pero quienes tienen que tomar esa posta de Pastor José son ustedes jóvenes. Son ustedes jóvenes.
esta noche, bendito sea el Señor, venga, declare que la comunidad de Patalo Alto, sus alrededores, va a ser para Cristo. Pero ¿quiénes será un Timoteo? ¿Quiénes será un Eliseo? ¿Quiénes será un David? ¿Quiénes será un Josué? ¿Quiénes será un Daniel? Son ustedes. Mi corazón. Así que yo les invito acá a los jóvenes. Yo les invito acá a los jóvenes. Cuento 1, 2, cuento 3. Las almas se salvan en el nombre de Jesús. Suban acá arriba, jóvenes. Suban acá arriba, bendito sea el Señor. Suban acá arriba, los sugieres ayuden a subir acá. Ahí está algún hijo suyo de pronto. Dice: mami, yo quiero servir al Señor, pero a veces tengo miedo, a veces tengo duda, a veces no tengo confianza con nadie. ¿Cómo ingresar a la casa de Dios? Dile: mi hijo, yo te acompaño hasta el altar. Yo te acompaño, vamos, papito. Hoy ha llegado la oportunidad, la gracia de Dios. Solo tú. Bienvenidos, jóvenes de Tungurahua. Bienvenidos, juventud de Ambato, juventud de aquí de esta comunidad, de otros sectores que vinieron. Shamui, Shamui, Shamui. Jesús Kikintanin, Shamui. Kikinhucha, perdona Shanini. Yukayawarwan Maya Shanini. Shamui. Ama Yaquilla Tigray, ama confundido Tigray. Shamu Yuka Ugsasha, Shamu Yuka Jambisa, Shamu Yuka Kambas Causaita Cambiasa, Shamu Yuka Herida Tarikungi, Yuka Nyami Kanmanta Wanyurkani, Kausarirkani, Kunanka, Kankausana Wasitami Ajichikuni, Nyashami Tigrasa, pero Yukawan Ajitukui. Si mi vida un deseo. ¿Cuántos vinieron a arreglar, a ajustar cuenta con el Señor? Las cuentas pendientes. Las cuentas pendientes esta noche tienen que ser resuelta. Resuelta las cuentas. Resuelta en el nombre de Jesús. Hay muchos jóvenes. Vengan, mis jóvenes. Vengan, señoritas. Aquellos servidores que están trabajando allá, que está llorando, algún joven que ha estado preocupado. Los sugieres tienen ese espíritu de discernimiento. Dile: joven, vamos, yo te acompaño. Yo te acompaño. A veces estás tentado, a veces no tienes empleo. Yo no vengo a ofrecer un evangelio de la oferta, pero sin embargo, el que es Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El que está con Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vengan, corran, bendito sea el Señor. Corran los jóvenes, busquen apasionadamente la presencia de Dios. Libérase, desátense. El diablo los tiene atados, el diablo los tiene mintiendo, el diablo los tiene hasta psicoseando en el alcohol, en la droga, en la tentación. Ven, joven. Ven en el nombre de Jesús. Hay jóvenes que se aproximan a la presencia de Dios. Ahí está el fruto, Josecito Caiza. Ahí está el fruto, linaje de Dios. Sus oraciones, sus ayunos no han sido en vano. Ahí está tu fruto, José. Pase para acá, José. Abrace a estos jóvenes si es posible, uno por uno. Pase para acá, querida hermana Margarita. Mi otro siervo, pastor, los dos pastores. Pasen, abracen a estos preciosos jóvenes. No importa de cuál comunidad sea, no importa si usted no sepa el nombre, basta que Dios sepa el nombre de estos preciosos jóvenes. Señor. Aleluya. Hay alguien más. Entenderá mi corazón.
Gracias, Cuando el Espíritu Santo. corazón llora, ¿quién lo entiende? Hay alguna señorita Solo esta preciosa tú noche. me comprendes. No es que yo pretendo engañar, pretendo a convencer. Abrázame. Hay una señorita en esta preciosa noche que no tiene ni siquiera una mínima confianza con los padres y está en una decisión: ¿haré o no lo haré? ¿A quién pido la ayuda? Mi corazón. ¿A quién pido el consejo? ¿Cómo puedo salvarme de esto? ¿Cómo puedo salirme de esto? ¿Quién lo entiende? Allá estás. Mientras la congregación sigue clamando con los ojitos cerrados. Ven, señorita, ven. Ven usted. Ven en el nombre de Jesús. Ven. El Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo no miente. Abrázame. Ven, hija. Si mi vida aún te sirve, Dios, Ojalá los pastores salgan de su lugar, comiencen a ministrar a estos jóvenes. Abrace a uno de ellos, ore. No nos pertenece preguntar qué pasó, por qué está aquí. El Señor sabe sus secretos. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, esta preciosa noche, jóvenes que están aquí arriba, levanten su mano al cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ore, abrace. Si mis manos aún te sirven, oh Dios, levanta. Padre de la gloria, santo y sublime. Pasa mucho, hay más jóvenes, oiga, hay más jóvenes. En tu presencia, bendito, bendito, bendito. Busque la presencia de Dios, jóvenes. Busque la presencia de Dios, jóvenes. Prefiérase perder un amigo que no te construye, pero busque la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el quien nunca traiciona, aquel nunca te miente, aquel que es Rey de reyes, Señor de señores. Hay más. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, hay más. Desatado esto, bienvenidos. Shamuilla, shamuilla, shamuilla. Sí, Señor, Espíritu Santo, Kiki Mashugu Primach Pika Shamuilla. Yaya Chukangi, Mama Chukangi. Kikin Pachurizito, Pasamona Muna Itacharipi, Manchaco Picani Jaco, mijo. Yuka acompañasa. Ama Manchaichu, Shuxi Kaimanta, Kaishaki Manta, Kai Complejos Manta. ¿Hasta cuándo, papacito? ¿Hasta cuándo, mi hijo lindo? Hoy ha llegado el tiempo propicio de que Dios pueda volver a abrazarte. Necesito tu ayuda y tu presencia. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Les abrazamos. Bienvenidos, les abrazamos. Tungurahua, Cristo te ama. No puedo Tungurahua, vivir Cristo te ama. con tu ausencia. Aleluya. Pastores, siervos, mujeres, tomen la palabra que Dios te ha dado esa autoridad. Ustedes también oren por ellos, por favor. No manden sin orar. No manden, por favor, sin colocar la Sagrada Escritura sobre la cabeza de ellos. Bienvenidos, jóvenes. Bienvenidos, Santo Espíritu. Pase lo que pase, Santo, venga lo que venga, no me rendiré. no me rendiré. Aquí estaré. ¿Dónde está esa Te juventud adoraré. que toma una decisión de no rendir? De no rendir. No me rendiré. De no rendir. Bienvenidos, jóvenes. Pase lo que pase, Bienvenidos, jóvenes. venga lo que venga, Recíbelo, pastor. Pastor, Aquí está orando. estaré. Coloque la Biblia, coloque la Biblia sobre la cabeza. Coloque la Biblia sobre la No me cabeza. rendiré. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pase En el nombre de lo que Jesús. pase, venga lo que venga,
Lo que pasó, pasó. Aquí estaré. Ya no volveré a recordar nunca más mi Padre Celestial. Lo que pasó, pasó. Tú no eres un accidente. Tú no eres un castigo de Dios. Eres la princesa de Dios. Eres el mejor diseño de Dios. Eres el proyecto, los planes, los propósitos de Dios. Claro que sí. El enemigo muchas veces busca a aquellas personas que ama, a aquellas personas que siempre quieren vivir con Dios. Pero esta preciosa noche, déjame decirte en el nombre de Jesús, desde la mollera de esta cabeza, desde la mollera de esta cabeza hasta la planta de tus pies, te está lavando, te está limpiando, te está purificando, te está perdonando. Eres libre, libre, libre. Dios ha atestiguado ver hasta tus últimas gotas de tu lágrima. En el nombre de Jesús. No puedo vivir paz, con tu paz. 2026 Necesito es tu año de recuperación. 2027 es tu año de victoria. Lo que perdió viene 2, 3, 4 veces más. Mejor todavía. 2, 3, 4 veces más. Pon paz en el corazón de este varón esforzado y valiente, papacito. Padre amado. Paz, paz, paz y gozo. Paz y gozo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que vives por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Cristo les ama. Cristo les transforma. En el nombre de Jesús, fluye tu Espíritu Santo, fluye tu poder, fluye tu poder. Transforme el pensar, el sentir, el actuar. Transforme, papacito precioso, mucho más. Cada planes, cada proyecto. Ay, Señor Dios, vienen nuevas cosas para ti, hija. Nuevos propósitos. Así que no te desanimes. No digas que no puedo, tengo miedo. No, echamos fuera todo espíritu de miedo, todo espíritu de duda. Ahora en el nombre de Jesús, sé libre, sé libre, sé libre, libre, libre. En el nombre del sacrosanto nombre de Cristo Jesús de la gloria. Hay poder, hay poder. Lo declaramos. Serás un buen siervo de Dios, un buen adorador, un buen músico para la gloria del Señor. Dios te está llamando para grandes cosas. Dios te está llamando para grandes cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Me rendiré. Los que están acá arriba y adelante, levante su mano derecha hacia el cielo. Diga con mi hermano César junto. 1, 2, 3, dile: no me rendiré. Volumen alto, alto, alto. Levante la voz. Venga lo que venga. No me rendiré. Aquí estaré. Te adoraré. Levante su voz, vamos. No me rendiré. Pase lo que pase. Venga lo que venga. No me rendiré. Aquí estaré. Te adoraré. Criticado, No me rechazado, rendiré, papito. murmurado, pero Dios te ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te amo. Yo te voy a preparar para grandes cosas y harás grandes obras que yo te voy a enseñar todo el trayecto de tu camino. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Pastor José,
Ore por toda esta multitud, José. La obra es tuya. Bendito Dios. Bendito Padre. Solamente obedecí cuando tú me hablaste en mi corazón. Pero tú sabías, Padre, que aquí había almas. Tú sabías, Señor, aquí había generación que te necesita, papá. Señor de la gloria, en tus manos encomiendo, papi. No permitas, papito lindo, que el enemigo confunda a los jóvenes. No permitas que el enemigo a lo mejor desvíe de sus proyectos. Bendito Dios, en tus manos encomiendo, Padre. Dios mío, tú lo sabes, papito Dios. Tal vez muchos estarán luchando, tal vez luchando a lo mejor con muchas tentaciones, tal vez luchando quizá por las enfermedades, tal vez luchando por sus pasiones. Pero Señor, declaro, papá, hoy, Señor, hoy, Padre, has hecho un corazón nuevo, has hecho corazón nuevo, Señor, una mente nueva. Dios mío, declaro en el nombre de Jesús, Señor, sus proyectos, sus metas lo alcanzarán. Sus sueños cumplirán, Señor, porque tú has perdonado en esta noche, porque tú has declarado bendición, Señor. Muchas gracias, papito. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por estas almas en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor mío, gracias por todos, por todos. Aún, Señor, el escenario quedó corto. Papito lindo, gracias. Solamente me queda decir gracias, papi. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.